ver con el orden de lo pedagógico didáctico solamente, sino también que lo vemos a este sujeto en forma como integral, Ujú. holística, es decir, que no descartamos ningún área, sino que como somos del campo de la psi, ¿sí? Esto que te dijeron por ahí estos papás, de que somos los psicólogos de niños y demás, por ahí eso está mucho en el imaginario social y colectivo, pero en realidad sí acompañamos, ¿sí? Desde lo emocional, porque hay corrientes más contemporáneas, por llamarlo así, todo lo que tiene que ver con la educación emocional, la educación socioemocional, pedagogía Waldorf, todo lo que tiene que ver también con Montessori, son como mucha neurociencia, son como muchas teorías, paradigmas que nos vienen a sustentar nuestra práctica profesional, ¿no? Entonces, en síntesis, somos aquel agente de salud, ¿sí? Y de educación que se encarga de acompañar en los procesos de aprendizaje del sujeto en todo su ciclo vital, en todo el proceso de su vida. Siempre que aprender, digamos, te implique un desafío, digamos, porque a veces pasa que tenemos alguna dificultad y no sabemos cómo sobrellevarla y quizás hay algún bloqueo emocional, alguna cuestión que está de por medio que tiene que ver con esto, ¿no? Que no nos permite aprender. Un tema muy importante, Fede, y ya que te tenemos allí en pantalla, es esta nueva modalidad, este traslado, esta mudanza inesperada de la escuela a la casa, ¿no? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo lo viven los chicos? ¿Cuál es el proceso que deben llevar? En realidad, como bien lo mencionabas, es algo que no estábamos preparados, fue algo imprevisto, tuvimos que de repente cambiar todas nuestras estructuras, todas nuestras rutinas inclusive, porque esta escuela que tanto nos gusta estar, porque es el lugar del encuentro, el lugar del cara a cara, el lugar del compartir, el lugar de este espacio donde me encuentro con mi docente y necesito tener este contacto visual, corporal, sinestésico y demás, que se trasladó a la casa. De repente, muchos padres, como ya hemos escuchado, hemos visto, muchos han tenido que cumplir esta función de docente, de acompañar, de Sí. estar, cambiar las estructuras y demás. ¿Cuán importante es que tengamos en cuenta de que no estamos hablando de educación a distancia, simplemente que esta escuela hoy se cambia de contexto, se cambia de lugar, se cambia de espacio, pero sigue estando la escuela presente a través de esto que estábamos mencionando recién, de las guías, el contacto de este docente a través de WhatsApp y demás, y o guías pedagógicas o plataformas virtuales que en algunos colegios lo tienen. Claramente no todos tienen esta posibilidad, y es por ello que también desde el Ministerio de Nación del país trasladaron un poco esto de llevar las guías pedagógicas en papel para trasladarlas a los domicilios para que todos puedan tener esta posibilidad de acceder al conocimiento y demás. Pero claramente, como mencionaba recién Juan Manuel, que me gustó la palabra que dijiste, desafíos. Esto creo que nos lleva a tener un desafío propio con nosotros mismos, porque no tan solo es el estudiante el que se tiene que involucrar, inmiscuir en este desafío, sino que también somos los docentes, son los papás, la familia en sí, es como todos tenemos que involucrarnos en este aprendizaje. Porque en realidad es todo un aprendizaje, es un desafío. Cuando hablamos de desafío, no estamos hablando Exacto. de retos, estamos hablando de aprendizaje y demás. Entonces, esta familia, este sujeto, esta persona que aprende, este niño, este adolescente, sumado al encierro y demás, como que se generan como muchas cosas dentro de este contexto. Entonces ahí donde puede que surjan estos bloqueos emocionales, de lo que vos estabas mencionando recién, Sí. que nos llevan a tener claramente bloqueos cognitivos y demás, que lo podemos ver en la no comprensión lectora de lo que estoy teniendo, e inclusive en temas nuevos que por ahí las docentes mandan o mandan muchas actividades y de repente la memoria de trabajo, todo lo que se encuentra en nuestro lóbulo prefrontal, tiene un tiempo determinado que yo sugiero que por ahí sean temas cortos,
dos temas, pero que sean como con profundidad, porque intentamos por ahí, con este afán de completar nuestra planificación y demás, les damos como muchísimas actividades. Y los chicos claramente, sumado a que no es el tienen que aprender temas nuevos, incorporar más. Entonces como que se le hace mucho lío, para hablarlo así vulgarmente, en su cabecita. Entonces ahí es donde emergen y donde surgen estos bloqueos, ¿sí? Que tienen que ver con el orden de las funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con todas las nociones cognitivas, que estamos hablando de la atención, la concentración, la memoria de trabajo. Y es aquí cuán importante que es que tenemos que tener en cuenta esto Claro. de este cambio de paradigma. Entonces, a partir de ahí tenemos como que planificarnos de otra forma. Entonces, este es el desafío que tenemos hoy todos de cambiar nuestras estructuras. Exacto. Claramente no todos tienen esta posibilidad y el acceso a la conectividad, el acceso a todo lo que tienen que ver con soportes tecnológicos y demás, y es ahí donde es otro problema que también surge a la hora de este gran desafío, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que tener como muchas cosas importantes a tener en cuenta, que era lo que hablábamos por ahí fuera del aire con vos, Juanma, esto de la educación emocional. Creo que cuán importante es que hoy nuestros alumnos, los chicos, los niños, los que hoy se están recién iniciando en el sistema educativo, cuán importante es este contacto desde lo emocional, ¿no? Y Sí, cuán eso también, Fede, mira, importante es, discúlpame ahí que te corté, eso también es un tema sí, que te quería consultar, porque hay muchos papás que recién están haciendo, digamos, o dando los primeros pasos con el ingreso de los chicos a las instituciones, y por ahí les mandan actividades, las docentes de nivel inicial sobre todo, que por ahí los padres, viste, como que no entienden mucho el porqué. Por ejemplo, no sé, hacer bolitas con papel, jugar con una botella, y eso por ahí no lo entienden mucho. Dice, bueno, pero ¿para qué me voy a hacer esto si el chico tiene que estar en la escuela? ¿Esto cómo lo podríamos explicar, digamos, la importancia de esto? bien. Sí, tiene una explicación, claramente. A ver, nosotros, nuestra psiquis, creo que es muy importante el juego. El juego en la primera infancia, sobre todo en las primeras etapas de nuestro neurodesarrollo, que Exacto. tiene que ver con el aprendizaje significativo. Todo tiene un porqué. El hecho de estas pelotitas que recién mencionabas, así como que decimos, bueno, por ahí no tiene mucho sentido el hecho de hacer pelotitas, pero sí cuán importante es que a partir de ahí nosotros vamos a trabajar que la motricidad fina para luego ir a la escritura. Vamos trabajando a nivel psíquico y a nivel cerebro, con esta plasticidad cerebral, vamos trabajando diferentes nociones que nos van a llevar a trabajar el lenguaje, que nos van a ir trabajando, vamos a ir trabajando muchísimas nociones a nivel cognitivo, ¿no? Y Exacto. cognitivo conductual, claramente. El juego simbólico, el juego reglado, el juego libre, todo tiene un y un para qué, sobre todo un significado que nos llevan a un aprendizaje. Creo que está bueno que este papá, que esta mamá, se tome su tiempo, que genere un espacio dentro de nuestro hogar para el juego, que le facilitemos a este niño, a esta niña, todos los recursos, todos los elementos que necesita para crear el juego. Claro. Y esto que voy a mencionarles, que es muy importante, darles el tiempo, darles el lugar para que este niño, esta niña, tenga el momento de aburrirse. Ustedes me preguntan por ahí, ¿cómo lo vamos a aburrir? Porque por ahí tenemos esta exigencia de papás de que queremos darles actividades para que el chico no se aburra. Exacto. Y sobre todo para evitar de que caiga en esto de estar todo el tiempo con el celular, estar los adolescentes con el Fear Fight u otros juegos. Entonces, ¿cuán importante es de que este niño, este adolescente, este joven, tenga esta posibilidad de aburrirse? ¿Sí? Porque es ahí donde se va a activar esta parte del hemisferio del cerebro, que es el hemisferio derecho, que tiene que ver con todo lo que es con el pensamiento divergente. ¿Y Exacto. qué hago referencia con este pensamiento divergente? Que tiene que ver con la creatividad. Es ahí donde nosotros sacamos recursos de nuestro interior para defenderse y afrontar diferentes retos, desafíos y demás. Sobre todo, ven que por ahí está muy de moda, que por ahí yo lo he visto mucho, Sí. muchos niños cocineritos
muchos niños que están a full con la jardinería, muchos niños que están a full con la pintura, el tejido, y un montón de cosas que está buenísimo, inclusive aprendiendo un instrumento musical, aprendiendo a cantar, bueno, un montón de cosas que tienen que ver mucho con el activar el hemisferio derecho, nuestro cerebro, ¿no? Entonces, lo veo como muy óptimo, lo veo como muy positivo, que este papá, esta mamá, se ponga con el niño, y no tan solo con el niño de la primera infancia en cuanto a su proceso de neurodesarrollo, sino también con el adolescente, con el joven. Cuán importante es generar espacios lúdicos en casa, es decir, de juego, o inventarse juegos nuevos, ¿no? Para ir activando todas estas funciones que les mencionaba anteriormente. No, y el tema de las guías pedagógicas también, viste que está la modalidad de la escuela pública, que es enviar, digamos, las actividades en un solo día, que cubre toda la semana, y está la modalidad de la educación privada, que van haciendo el día a día con las actividades, todos los días, es como para no perder el ritmo de la escuela. Pero a veces yo creo que todo esto se organiza desde educación, ¿no es cierto? Pero hay profesionales trabajando. Yo creo que esto también, como decíamos hace rato, es un aprendizaje sobre la marcha, pero este cúmulo de actividades en el hogar es muy diferente, porque el contexto no es el mismo. Entonces, ¿cómo tienen que ser estas actividades en casa? ¿Tienen que tener algún tiempo determinado? ¿Tiene que ser el mismo horario de la escuela? ¿Cómo se tienen que, digamos, organizar estas actividades? ¿Qué recomendaciones podríamos dar desde la psicopedagogía para los docentes y, bueno, para las instituciones educativas que están implementando esta nueva modalidad en la cual se va aprendiendo, ¿no? ¿Cuál sería, Fede? Bien, perfecto. En primera instancia creo que estaría buenísimo que desde los docentes, desde el ministerio y demás, que de hecho hoy el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, mencionaba justamente esto, ser un poco más escueto con las actividades, ser más breves, recortar las actividades, no darle tanto contenido, sino que podamos desde casa acompañar desde otro lugar. Pero mi sugerencia por ahí, respondiendo a tu pregunta, considero que es muy importante el tema de las rutinas. No cambiar las rutinas ni cambiar las estructuras que veníamos trabajando por ahí, sí. Que obviamente hay un gran cambio. En casa tenemos que tener los que tienen la posibilidad, que tengan un espacio para el estudio, con buen oxígeno, circulación del aire, sacar todo tipo de distractores. Sugiero que es muy importante el tema de la tecnología. A ver, si vamos a hacer alguna guía pedagógica y cuento con el celular, solamente desactivar los datos y simplemente quedarme con la guía para no tener otro distractor. Entonces quiero también por ahí que muchas veces los hermanitos más chiquitos cumplen esta función de distractores que siempre están ahí como con el juego, haciendo ruido y demás. Considero que por ahí, sobre todo en estas zonas donde hay casas que por ahí no cuentan con mucho espacio, edificio, mucho espacio físico, entonces destinar un lugar para ello. En un horario específico también lo sugiero, como muy importante, como para ir adquiriendo el hábito, ¿no? Claro. Y si encuentro que estoy en nivel secundario y que por ahí me llenan de muchas actividades, y de repente tengo que hacer una y otra, sugiero que vayamos a la más difícil, la que más nos cuesta, dedicarnos a pleno a esa, un buen tiempo, tomarnos mini recreos de 10, 15 minutos para luego retomar, y luego continuar con las más fáciles, ¿no? ¿Y en qué tiempo, Fede, sería eso? Suponte que nos organizamos, ¿no? Nos organizamos, hacemos la tarea en casa. ¿Qué tiempo es el que le tenemos que dedicar específicamente? Porque a veces pasa que tenemos esto que vos muy bien lo dejabas claro, el tema de los distractores, ¿no? A veces hacen la tarea cuando la mamá está viendo la tele, o cuando está la tele encendida, o cuando hay música, o cuando están cocinando. Entonces estos distractores hacen que se genere un poco el estrés de este que se habla mucho en los últimos tiempos. ¿Cuál es el tiempo, de acuerdo a tu conocimiento, ¿no?, de que se le debería dedicar en casa a esta escuela que se ha mudado, digamos? ¿Cuál sería ese tiempo? Yo me pongo a hacer la tarea y me demoro ¿cuánto? Y mira, todo va a depender de la guía, la cantidad de contenido, pero sí, lo que sugiero por ahí es que tengamos 40 minutos de una atención sostenida, ¿no? De que podamos un poco conectarnos con el material, conectarnos con la lectura, con una lectura comprensiva, dedicarle
unos 10 minutos, 15, a tomar agua. Creo que tomar agua es muy importante y tomarnos unos mini recreos. El tomar agua, ¿qué hace en nuestro cerebro? Lo oxigena, lo alimenta. Creo que